Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que seguramente a muchos de ustedes les resultará fascinante, y es que vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y populares a nivel mundial, Demet Özdemir. Pero no nos vamos a centrar en sus éxitos profesionales, que son muchos y muy conocidos, sino en algo mucho más profundo y personal, su valentía al romper el silencio y revelar lo que nunca antes se había atrevido a decir. Vamos a explorar las razones detrás de ese silencio, el impacto que tuvo en su vida y, sobre todo, el proceso que la llevó a explotar, a dejar salir todo lo que la enfermaba. Prepárense porque este vídeo está cargado de emociones, reflexiones y, sobre todo, de la inspiradora historia de una mujer que decidió tomar las riendas de su narrativa. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y estoy seguro de que te encantará formar parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. La hemos visto brillar en la pantalla, cautivándonos con su talento y belleza en series como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Ampara. Su carisma es innegable, su sonrisa contagiosa y su talento actoral incuestionable. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de los flashes y las alfombras rojas, se esconde una historia de lucha, de superación y de un silencio que durante mucho tiempo la consumió por dentro. En los últimos meses hemos sido testigos de una Demet diferente, una Demet más auténtica, más vulnerable y sobre todo, más valiente. Una Demet que ha decidido alzar la voz y compartir aspectos de su vida que antes mantenía celosamente guardados. Y es que, como muchas figuras públicas, Demet se enfrentó a una presión constante por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los demás y por evitar a toda costa cualquier controversia que pudiera dañar su carrera. Esta presión, palpable en cada alfombra roja y entrevista, no es un fenómeno aislado. La industria del entretenimiento, con su lupa implacable, tiende a moldear a sus figuras a una imagen idealizada, sacrificando a menudo la autenticidad en el altar de la popularidad. Pero, ¿qué la llevó a romper ese silencio? ¿Qué detonó esa explosión que la impulsó a revelar lo que nunca antes se había atrevido a decir? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifactorial. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos clave que contribuyeron a este punto de inflexión en la vida de Demet. Este proceso no fue repentino, fue una acumulación de experiencias, presiones y, finalmente, una profunda introspección que la llevó a reconsiderar su vida y su papel en el mundo. En primer lugar, la creciente exposición mediática y el escrutinio público constante fueron un factor determinante. Demet, al igual que otras celebridades, se vio sometida a un juicio implacable por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada uno de sus looks eran analizados, criticados y comentados hasta la saciedad. Esta presión constante, esta sensación de estar siempre bajo la lupa, generó en ella una profunda ansiedad y un miedo paralizante a equivocarse. Imaginen la sensación constante de ser observados, de que cada paso que da sea escrutado por millones de personas. Esta vigilancia constante puede ser asfixiante, especialmente para alguien que busca vivir una vida normal. En segundo lugar, la pandemia de COVID-19 y el confinamiento obligatorio también jugaron un papel importante en su proceso de transformación. El encierro forzoso le brindó la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sobre sus prioridades y sobre lo que realmente importaba. Tuvo tiempo para conectar consigo misma, para escuchar su voz interior y para darse cuenta de que ya no podía seguir viviendo bajo las reglas impuestas por los demás. La pandemia, a pesar de su devastación global, actuó como un catalizador para muchas personas, obligándolas a reevaluar sus vidas y a priorizar su bienestar. Para Demet, este tiempo de introspección fue crucial para despojarse de las máscaras que la sociedad le había impuesto y abrazar su verdadero yo. Y en tercer lugar, pero no menos importante, su divorcio de Oğuzhan Koç, el famoso cantante turco, fue un evento que marcó un antes y un después en su vida. Su relación, que había sido seguida de cerca por los medios y por sus fans, llegó a su fin de manera abrupta y dolorosa. El divorcio fue un proceso difícil y traumático para Demet, pero también fue una oportunidad para liberarse de una relación que ya no le hacía feliz y para empezar de nuevo. Las rupturas amorosas, especialmente aquellas que ocurren bajo el escrutinio público, pueden ser increíblemente difíciles de navegar.
Para Demet, este evento no solo significó el fin de una relación, sino también la oportunidad de redefinir su identidad y su camino en la vida. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Demet reveló? ¿Qué secretos guardaba que la enfermaban por dentro? Si bien no podemos entrar en detalles específicos sobre su vida personal, sí podemos hablar de algunas de las confesiones más impactantes que ha hecho en entrevistas y en redes sociales. Es importante recordar que la información que compartimos se basa en declaraciones públicas hechas por Demet y que respetamos su privacidad. No pretendemos especular ni divulgar información confidencial. Una de las revelaciones más importantes fue su lucha contra la ansiedad y el estrés. Demet confesó que durante muchos años había sufrido ataques de pánico y que había tenido que lidiar con una ansiedad constante que la paralizaba. Reconoció que la presión de la fama, la exigencia de mantener una imagen perfecta y el miedo al fracaso habían contribuido a agravar su estado emocional. Esta confesión resonó con muchos de sus seguidores, quienes también han luchado contra la ansiedad y el estrés. Su honestidad ayudó a normalizar estas experiencias y a fomentar una conversación abierta sobre la salud mental. La ansiedad, a menudo estigmatizada en la sociedad, es una condición real y debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo. La valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad contribuyó a crear conciencia y a romper el estigma asociado con esta condición. Otra confesión impactante fue su dificultad para establecer límites y para decir no. Demet admitió que durante mucho tiempo había complacido a los demás, que había priorizado las necesidades de los demás por encima de las suyas propias y que había tenido miedo de decepcionar a la gente. Esta actitud, que a primera vista puede parecer noble y generosa, la había llevado a un estado de agotamiento y frustración. Establecer límites saludables es fundamental para el bienestar emocional, pero a menudo es difícil hacerlo, especialmente para las personas que tienen una fuerte necesidad de complacer a los demás. Demet reconoció que su dificultad para decir no la había llevado a asumir demasiadas responsabilidades y a descuidar sus propias necesidades. Esta confesión resonó con muchas mujeres, quienes a menudo se sienten presionadas a complacer a los demás y a priorizar las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Y por último, pero no menos importante, Demet habló abiertamente sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de buscar ayuda profesional cuando es necesario. Animó a sus fans a no tener miedo de hablar de sus problemas, a no avergonzarse de pedir ayuda y a recordar que no están solos. Su defensa de la salud mental fue un mensaje poderoso y alentador para sus seguidores. En un mundo donde a menudo se estigmatiza la enfermedad mental, la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su propia experiencia ayudó a normalizar la búsqueda de ayuda y a alentar a otros a hacer lo mismo. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental buscar ayuda profesional cuando se necesita. La reacción del público a las confesiones de Demet fue abrumadoramente positiva. Sus fans la apoyaron incondicionalmente y la elogiaron por su valentía y honestidad. Muchos se sintieron identificados con sus palabras y le agradecieron por dar visibilidad a temas tan importantes como la salud mental y la importancia de establecer límites. El apoyo incondicional de sus fans fue un testimonio de la conexión genuina que Demet ha establecido con su público. Su honestidad y vulnerabilidad resonaron con muchos, quienes encontraron inspiración y consuelo en su historia. El impacto de este proceso de liberación en la vida de Demet ha sido significativo. Se la ve más feliz, más segura de sí misma y más auténtica. Ha aprendido a priorizar su bienestar emocional, a establecer límites saludables y a decir no cuando es necesario. Ha encontrado su voz y la está utilizando para inspirar a otros a hacer lo mismo. Su transformación personal es un ejemplo poderoso de cómo la valentía de alzar la voz puede conducir a una vida más plena y auténtica. Demet ha demostrado que es posible superar la adversidad y encontrar la felicidad al abrazar la vulnerabilidad y la autenticidad. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo inspirador de cómo el silencio puede enfermarnos y de cómo la valentía de alzar la voz puede liberarnos. Nos enseña que no tenemos que ser perfectos, que está bien sentirnos vulnerables y que no estamos solos en nuestras luchas. Nos recuerda que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física y que debemos cuidarla con la misma dedicación. Y sobre todo nos invita a ser más auténticos, a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y a no tener miedo de mostrar al mundo quiénes somos realmente. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que luchan contra el silencio y la opresión. En resumen, en este vídeo hemos explorado la valiente decisión de Demet Özdemir de romper el silencio y compartir sus luchas personales con el mundo.
Hemos analizado las razones detrás de su silencio, el impacto que tuvo en su vida y el proceso que la llevó a explotar y a revelar lo que nunca antes se había atrevido a decir. Hemos visto cómo su honestidad y vulnerabilidad han resonado con sus fans y cómo su historia ha inspirado a muchos a ser más auténticos y a priorizar su bienestar emocional. Su historia es un testimonio del poder de la autenticidad y la vulnerabilidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez presionados a mantener un silencio que los enfermaba? ¿Qué los motivó a romper ese silencio? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus experiencias y perspectivas son valiosas y pueden inspirar a otros a encontrar su propia voz. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y recuerden, sean auténticos, sean valientes y no tengan miedo de alzar la voz. Hasta la próxima.